The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muy buenos días y bienvenidas, bienvenidos a este nuevo webinar del Foro LAC. Soy Milka Dinev, la asesora regional del Foro LAC, y seré la moderadora del webinar. En esta ocasión presentamos al maestro Manuel Bouciegues Lizárraga, coordinador de programas de investigación de Genuity Health Projects en México. Manuel es ingeniero, graduado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México, con una maestría en Dirección de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas IPADE de la Ciudad de México. Manuel cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando temas de salud materna y neonatal y salud sexual y reproductiva, principalmente en la realización de estudios de investigación clínica, actividades de difusión de evidencia y proyectos de asistencia técnica para sistemas de salud. En el año 2007, después de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, Manuel inició una colaboración estrecha con Genuity Health Projects, primero como consultor y más recientemente como parte del personal de la organización, para la realización de estudios de investigación clínica que han ayudado a mejorar y simplificar significativamente la prestación de servicios de interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Manuel ha sido ponente en congresos y conferencias nacionales e internacionales en los que ha presentado resultados de su trabajo como colaborador de investigación. Actualmente es coordinador de programas de investigación en Genuity Health Projects y su perfil de trabajo incluye proyectos de investigación en el área de preeclampsia, falla de embarazo, aborto, tareas compartidas y partería. Todos los participantes están en silencio con el fin de evitar el ruido de fondo de sus oficinas. Los micrófonos están apagados. Dejaremos las preguntas para el final de la presentación, pero por favor, mientras se desarrolla la presentación, escriba sus preguntas en el recuadro a la derecha de su pantalla, donde dice preguntas o questions, si es que el recuadro está en inglés. Puede ir formulando y escribiendo sus preguntas y al final nuestro panelista podrá resolverlas. El webinar está siendo grabado y tendremos disponible tanto el video como el audio, el que será cargado a nuestro sitio web. Lo podrán ver en el canal YouTube de la coalición. En un par de días les enviaré el link o liga a dicha grabación. No duden en comunicarse conmigo a través de la ventana del chat si es que tuviesen alguna dificultad. Repito, todos los micrófonos han sido silenciados y asegúrese de tener un buen juego de audífonos, cierren otros programas en su computador para que así tengan suficiente ancho de banda. Sin más demora, paso la palabra a nuestro distinguido invitado, maestro Manuel Bouciegues. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Milka. Buenos días a todas y a todos. Gracias por la presentación. Solamente antes de arrancar, quisiera dar una breve introducción de quién es Genuity Health Project. Genuity Health Project es una organización no gubernamental con sede en la ciudad de Nueva York, dedicada a investigación y asistencia técnica. Y en Genuity estamos dedicados a la idea de que todas las personas deben tener acceso a los frutos de la tecnología médica. Colaboramos con organismos como la OMS, la FIGO, y nuestras áreas de trabajo van desde maternidad segura, hemorragia posparto, preeclampsia, aborto, falla de embarazo y anticoncepción. Yo soy parte del personal de Genuity, pero estoy basado en la Ciudad de México y estoy coordinando los proyectos de Genuity en este país. En esta ocasión vamos a hablar de un proyecto que realizamos en 3 países. Es una especie de sondeo
que hicimos sobre el uso de dispositivos y medicamentos esenciales, como los lineamientos, las regulaciones nacionales crean un entorno favorable o no para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos hipertensivos del embarazo. En esta presentación mostraremos los hallazgos que encontramos en este proyecto en los 3 países donde se realizó. Este proyecto fue realizado con el apoyo, de PAS, a nombre de la Coalición de Insumos en Salud Reproductiva, y las opiniones expresadas aquí son opiniones nuestras de lo que encontramos y de lo que los prestadores externaron en las entrevistas que realizamos. Los colaboradores en este proyecto, el proyecto se realizó en 3 países, Uganda, India y México. Los colaboradores en cada país fueron en Uganda, Sam Ononge de la Universidad Makerere y Global Health Uganda, quienes fueron los encargados de realizar las encuestas a las unidades de atención, uno de los componentes de este proyecto. En India, los colaboradores fueron Alka Barua, Ami Ansha Arogayasati, y en México un servidor y la Organización de Investigación de Salud y Demografía, INSAT, y el personal de Genuity en Nueva York, que apoyó en la realización y la coordinación de este proyecto. Laura Fry, Fatumata Bar y Emma Frank. Y por supuesto la doctora Hilary Bracken, que fue la líder de este proyecto. Bueno, ¿cuál fue la justificación para realizar este proyecto? La medición rutinaria de la presión arterial y el uso de medicamentos antihipertensivos reducen las complicaciones maternas graves de los trastornos hipertensivos del embarazo, como pueden ser el edema cerebral y la hemorragia. También sabemos que existe poca evidencia sobre si las políticas nacionales, las normas oficiales, los lineamientos y prácticas de adquisición de cada país crean condiciones adecuadas para el diagnóstico y tratamiento de estos trastornos. Y si lo hacen, hay poca evidencia sobre de qué manera lo hacen, o cómo lo hacen. Los objetivos del proyecto eran básicamente 2. El primero era evaluar las normas y lineamientos nacionales, básicamente una revisión de todos los documentos oficiales nacionales que existen en cada país para el diagnóstico, monitoreo y tratamiento de los trastornos hipertensivos en el embarazo. La adquisición también, documentos que se revisaron documentos con respecto al proceso de adquisición y provisión de dispositivos de presión arterial y medicamentos antihipertensivos más comúnmente usados en el embarazo, como son el nifedipino, la betalol, la metildopa y la hidralazina. El segundo objetivo era evaluar el grado de preparación de las unidades de atención para el manejo de estos trastornos. Esto se hizo mediante la realización de unas encuestas en un subgrupo de unidades de atención de 2 distritos de cada país, y en donde se buscaba medir la disponibilidad, la fuente de financiamiento, el costo y el proceso de adquisición de estos insumos, como son los medidores de presión arterial y los medicamentos antihipertensivos, en esta muestra de unidades de atención. Como les mencionaba, el proyecto se realizó en India, Uganda y México, y el periodo en el que se realizó fue de junio de 2018 a septiembre de 2019. La metodología fue la siguiente. Para el objetivo 1, básicamente se trató de la revisión de todos los documentos, guías de práctica clínica, lineamientos clínicos nacionales, normas oficiales, sobre el manejo y tratamiento de los trastornos hipertensivos en el embarazo y sobre el proceso de adquisición de estos insumos esenciales. En este objetivo también se incluyeron unas entrevistas a profundidad, de 12 a 15 entrevistas que se realizaron con actores claves de cada país, funcionarios encargados de salud materna,
presidentes de asociaciones ginecológicas o de médicos, investigadores dedicados a salud materna, personal clínico relevante, tomadores de decisión, en el que se les exploraba de cómo veían ellos el panorama en su país con respecto a esta situación de los trastornos hipertensivos del embarazo en cuanto a políticas, adquisición de insumos, manejo clínico. El segundo objetivo, como les decía, fue la encuesta a unidades de atención, donde se aplicaron métodos mixtos transversales en una muestra de unidades de atención y farmacias privadas de 2 distritos. En el caso de México fueron jurisdicciones en cada país. En Uganda se realizaron en 32 unidades que representaban el 50% de todas las unidades de los distritos seleccionados. En México se realizó en 16 unidades del sector público que representaban el 40% de las unidades totales de esos 2 sectores, distritos. Y en India se realizó en 24 casas maternas privadas, que representaban el 40% del total de casas maternas de esos distritos. La muestra no fue exhaustiva ni detallada, pero buscaba resaltar los problemas para futuras investigaciones y para llamar la atención de actores claves y socios que trabajan en aspectos de implementación. El objetivo principal a la hora de seleccionar a los distritos o las jurisdicciones, lo que se buscaba era seleccionar un distrito que tradicionalmente no tuviera problemas o retos para la disponibilidad y el acceso a estos insumos esenciales, y otro distrito que tradicionalmente tuviera problemas para conseguir estos insumos, para tener como un panorama más amplio de la situación. En el caso de la India, debido a que la recolección de datos coincidió con las elecciones nacionales y estatales, no se otorgaron los permisos para realizar la encuesta en las unidades del sector público. En Uganda y México, las unidades fueron en unidades del sector público. En Uganda fue una combinación de unidades del sector público y privadas. En México, exclusivamente fueron unidades del sector público. Bueno, los 2 aspectos críticos para el manejo adecuado de estos trastornos son, primero, pues el diagnóstico correcto, y para el diagnóstico correcto es la medición. Entonces, un insumo básico son los medidores de presión arterial. Existen 2 tipos básicamente de medidores: los manuales, que requieren inflado manual, habilidades de auscultación, registro del observador y están sujetos a error humano. De estos tipos de medidores manuales existen 2, el sismomanómetro o tensiómetro de mercurio, o mercurial, que es históricamente el estándar de oro para medir la presión arterial. Este tipo de medidor representa un peligro potencial ambiental y de seguridad si se rompe por el mercurio. Y luego están los medidores aneroides, que deben ser calibrados para evitar errores. Ahí hay una imagen de este tipo de medidores. Y luego están los medidores automáticos o digitales, que detectan el movimiento sanguíneo a través de una arteria braquial y lo convierten a una lectura digital. Las características de estos medidores son que no requieren estetoscopio, la fuente de energía puede ser solar o eléctrica, pueden eliminar el error humano, pero carecen de la precisión de los tensiómetros de mercurio, y pueden arrojar lecturas inconsistentes si no son validados y calibrados adecuadamente. Y en el caso de la detección de la presión arterial en el embarazo, es muy importante que los medidores sean validados y calibrados debido a los cambios hemodinámicos y que sufre la embarazada a lo largo del embarazo. Bueno, ¿cómo es la calidad en los medidores de presión arterial? Lo que encontramos es que en ninguno de los 3 países existe un lineamiento regulatorio o requisitos claros para validar los dispositivos que se están comercializando. Generalmente los dispositivos que se comercializan sobre la base que son similares a otro dispositivo ya aprobado por
por una autoridad reguladora nacional. En el caso de México es COFEPRIS. Y hay pocos datos sobre el estado o el estatus de validación de estos aparatos comercializados. De hecho, es un problema que vimos que es a nivel general en todos los países, pero globalmente las cosas están cambiando. En algunos ya existe una nueva guía práctica para validar medidores de presión arterial que fue publicada en marzo de 2019. Y la Sociedad Británica e Irlandesa para la Hipertensión mantiene una lista de dispositivos recomendados que han sido validados y los no recomendados, lo cual es un punto de inicio importante. Bueno, ¿qué encontramos con respecto a equipo de diagnóstico, equipo esencial de diagnóstico para trastornos hipertensivos del embarazo? Básicamente, vimos que en el caso de México y Uganda, pues tienen disponibilidad de medidores, de brazaletes y de estetoscopios. En el caso de Uganda, el 85% de las unidades encuestadas, 83% aproximadamente, contaban con medidores y brazaletes y un 75% con estetoscopios. Las tiras reactivas, que también son un elemento importante de diagnóstico para los trastornos hipertensivos, son quizá el elemento o el equipo que más falló. En el caso de México, un 65% de las unidades encuestadas tenían disponibilidad de tiras. En el caso de la India, el 80%, y en el caso de Uganda, un 37%. En el caso de Uganda, ahí hay una nota en la diapositiva, dice que un tercio de las unidades contaban con un dispositivo funcionando, pero reportaron que este no había funcionado por más de 15 días en los 2 últimos meses. Y en el caso de los brazaletes, aunque se ve que en México y en la India hay disponibilidad al 100% de todas las unidades que fueron encuestadas, en el caso de México, reportaron los prestadores que sí había brazaletes, pero no había disponibilidad de varios tamaños, lo cual luego representa un problema para pacientes con sobrepeso que los brazaletes no les ajustan. Con respecto al mantenimiento y reemplazo de equipos, que fue un tema que más comentaron los prestadores que fueron entrevistados de estas unidades, en el caso de México se quejaron de la falta de mantenimiento y en retrasos para obtener refacciones. En Uganda, muchos centros de salud del tercer nivel, unidades de primer nivel, pero centros catalogados como terciarios, tenían un dispositivo digital, pero les faltaban las baterías, los que los hacía inoperables. El proceso de adquisición para el reemplazo de dispositivos o baterías no es eficiente o claro en el caso de Uganda, y el funcionario de salud distrital o encargado del hospital no tenía claro cómo o si es que era posible obtener fondos para que pudieran usarse en compras de dispositivos de presión arterial o en baterías de reemplazo para hacer funcionar estos dispositivos. Incluso un comentario de una prestadora, una partera, mencionó que había comprado baterías ella misma o había pedido a las pacientes que las compraran con el fin de poder usar el medidor. En Uganda, un problema también es que existe una gran variedad de marcas y hay un proceso de adquisición descentralizado, lo cual provoca esta variedad en los insumos y poca homogeneidad en la calidad de los dispositivos. Ahí vemos todas las marcas de dispositivos, tanto manuales como digitales, que se encontraron en el hospital de distrito y en cada uno de los centros de salud, de los niveles de centro de salud. Bueno, la lección aprendida con respecto a medidores de presión arterial y a disponibilidad de medicamentos en Uganda principalmente es estos dos comentarios que realizaron un experto clínico y un formulador de políticas, en los que se puede ver, en el primero dice, en aquellos lugares en los que los prestadores de salud no han podido diagnosticar presiones arteriales elevadas debido a la falta de medidores,
no van a poder tratar a los pacientes y por lo tanto los medicamentos con los que cuentan no van a ser utilizados y terminan por caducar. Otro aspecto es que es posible encontrar que incluso en las pocas dosis de hidralacina y sulfato de magnesio que hay en los centros de salud, quizá nunca se usen cuando lo que habría que hacer es redistribuirlas para evitar la caducidad a hospitales de otros niveles, de niveles superiores. Bueno, en cuanto a medicamentos, el otro componente importante para el tratamiento de trastornos hipertensivos, en medicamentos antihipertensivos típicamente usados en el embarazo, nos concentramos en investigar la disponibilidad de 4 medicamentos básicos: la metildopa, el nifedipino, el labetalol y la hidralacina. Estos medicamentos, las formulaciones que aparecen en esta tabla son las que indica la lista de medicamentos esenciales de la OMS, publicada en 2019, y las formulaciones típicamente disponibles son de cada medicamento son las que ahí aparecen, y las guías para el almacenamiento pues son esas, ¿no? de estos 4 medicamentos. Las recomendaciones de la OMS para el uso de medicamentos antihipertensivos básicamente son, las indicaciones recomendadas son presión arterial severa aguda en el embarazo, preeclampsia y eclampsia e hipertensión postparto. Dentro de las recomendaciones de la OMS hay 2 que resaltan en estas recomendaciones que se actualizaron en 2018. La primera dice que las mujeres con hipertensión severa durante el embarazo deberán recibir tratamiento con fármacos antihipertensivos. Y la segunda recomendación menciona que la selección y vía de administración de un antihipertensivo para hipertensión severa durante el embarazo, en preferencia a otros, deberá estar basada principalmente en la experiencia del personal clínico, del prestador, con ese fármaco en particular, en función del costo y de la disponibilidad local. O sea, la OMS no recomienda un antihipertensivo sobre otro, sino que dice que la selección y vía de administración deberá estar basada en esos 3 aspectos, ¿no? En la experiencia personal del prestador con el fármaco en particular, los costos de ese fármaco y la disponibilidad local que haya, ¿no? Las dosis que recomienda la OMS para el tratamiento agudo de la hipertensión severa en el embarazo de cada uno de estos medicamentos son las que aparecen en esta tabla. Para la metildopa son 750 miligramos oral con una dosis repetida de 3 horas hasta alcanzar la presión arterial objetivo, y establece una dosis máxima de 3 gramos en 24 horas. Y en el caso del nifedipino es la cápsula oral de 5 a 10 miligramos de liberación inmediata con dosis repetidas de 30 minutos. Y si la respuesta es inadecuada, hasta que se alcanza la presión objetiva. La dosis máxima recomendada en caso de un tratamiento agudo es de 30 miligramos. Y lo mismo para el labetalol y la hidralacina. La OMS establece también en estas recomendaciones que si el medicamento antihipertensivo para el tratamiento agudo no puede ser administrado por vía intravenosa, se puede proporcionar el tratamiento oral. ¿Qué encontramos en los listados nacionales de medicamentos esenciales de cada país con respecto a estos medicamentos? En el caso de la metildopa, el listado nacional de medicamentos esenciales del 2016 establece que debe estar disponible en los CS3 y en niveles más altos. En México, en el segundo y tercer nivel. No es un medicamento que forme parte del cuadro básico, es parte del catálogo de medicamentos. En la India se establece que debe estar en los 3 niveles, debe estar disponible en los 3 niveles. La hidralacina, en el caso de Uganda, está establecido que para los CS4 y niveles más altos. En el caso de México, la hidralacina está establecida que debe estar en todos los niveles, incluso en el primer nivel de atención. En la India no está disponible esta información.
El nifedipino, en el caso de Uganda, para niveles CS3 y niveles más altos, en México en todos los niveles de atención, en la India en el segundo y tercer nivel. En el caso del labetalol, en Uganda es solamente en hospitales de referencia regional, aunque está considerado como medicamento vital y en niveles más altos. Y en México no está disponible el labetalol, es un medicamento no registrado, en el caso de la India, en todos los niveles de atención. El sulfato de magnesio en Uganda, en centros de salud de tercer nivel y en niveles más altos, en México en el segundo y tercer nivel, igual que en el los medicamentos orales con frecuencia no están listados como vitales o básicos para que estén disponibles en las unidades de nivel de atención más básicos, aunque el sulfato de magnesio está disponible. Los lineamientos son confusos con respecto a esta situación y no se especifican la formulación del nifedipino que debe estar presente en los niveles de atención. Las guías nacionales para el tratamiento de hipertensión severa en el embarazo con respecto a los criterios de diagnósticos y al tratamiento con antihipertensivos son las que aparecen en esta tabla para cada uno de los 3 países. En el caso de Uganda es las guías clínicas del 2016. En el caso de México se usaron las guías de práctica clínica. Son 2 guías de práctica clínica. Aquí se menciona nada más una, pero se revisaron básicamente 2 que tienen que ver con el tratamiento de estos trastornos en el embarazo y con el tratamiento de la preeclampsia y eclampsia en el segundo y tercer nivel de atención. Y son guías que fueron actualizadas en 2017 y en el caso de la India es también la guía del 2005. Y pues ahí están las dosis y tratamientos de cada uno de los antihipertensivos recomendados. En el caso de México es de observar que el labetalol está recomendado como tratamiento de primera línea por parte de la guía de práctica clínica relevante, pero es un medicamento que no está registrado y por lo tanto no está disponible oficialmente en nuestro país. Bueno, ¿qué encontramos en las encuestas con respecto a qué productos antihipertensivos están registrados para tratamiento de los trastornos hipertensivos del embarazo? En el caso de Uganda, encontramos que había 19 productos, de los cuales aproximadamente 12 eran nifedipino y el resto de hidralacina y metildopa, no había labetalol. Lo mismo en el caso de México. En total hay 12 productos registrados para estos trastornos. Hay 5 productos de nifedipino y 5 de hidralacina y 2 de metildopa. No hay tampoco labetalol en México. De los productos de nifedipino registrado por país, en Uganda, de los 12 que hay, esta es la distribución de las formulaciones que hay en el caso de Uganda. Y lo mismo para el caso de México, de los 5 productos registrados de nifedipino que hay. Se puede ver aquí que la franja azul, claro, o más o menos claro, es la formulación recomendada por la OMS para la hipertensión severa en el embarazo. En el caso de Uganda tienen un producto y en el caso de México, que es la cápsula de 10 miligramos de liberación inmediata. En el caso de México tienen 2 productos. En la parte de abajo puede verse qué países son los fabricantes en Uganda de estos productos. Los países fabricantes son Alemania, India, Chipre, Kenia y en el caso de México, Alemania, India y México. La disponibilidad de medicamentos orales en las unidades encuestadas, básicamente metildopa, nifedipino y labetalol, se puede observar en esta gráfica. En el caso de México, nifedipino había en todas las unidades encuestadas. La metildopa se puede ver que en los 3 países hay muy poca, en el
el caso de México solamente en un 11% de las unidades encuestadas, en la India menos de un 10%, lo mismo en Uganda en un 11%. El labetalol solo estaba disponible en la India, casi en un 80% de las unidades encuestadas. ¿Cómo es el abasto, la disponibilidad histórica de estos medicamentos orales en las unidades de atención? En México se reportó sobre todo desabasto de nifedipino en el último año en la mitad de las unidades encuestadas. La India no reportó desabasto en el último año en ninguno de estos medicamentos orales. Y en el caso de Uganda tampoco es menos del 10% de las unidades reportaron desabasto para cada uno de estos medicamentos orales. Los precios, como parte del sondeo, también se encuestaron farmacias privadas que estuvieran cerca de las unidades de atención que seleccionamos para hacer la encuesta, con el fin de determinar si, aunque el medicamento no estuviera disponible en la unidad de atención, si había manera de poder tener acceso, aunque sea en una farmacia privada, comprándolo. Y lo que encontramos es, en el caso, por ejemplo, de la hidralacina, en el caso de la India y Uganda, ninguna farmacia había. En el caso de México, de las 96 farmacias privadas encuestadas, en el 14% de ellas había. El nifedipino es el más ampliamente disponible, tanto en unidades como en farmacias privadas. En el caso de México, prácticamente todas, el 96% de las farmacias privadas contaban con alguna formulación de nifedipino, el 74% de ellas con la formulación de 10 miligramos. La metildopa en el caso de la India, el 4%, solamente de las farmacias encuestadas, en el de Uganda el 6% y en el de México el 27%. Y el labetalol solamente estaba disponible en farmacias privadas en la India, ni en México ni en Uganda había disponibilidad. Hallazgos claves. Bueno, la hidralacina está considerada como un medicamento vital en las listas de medicamentos esenciales, pero solo los medicamentos orales son los que están más comúnmente disponibles en las unidades, en la realidad. Los lineamientos de la OMS recomiendan el uso de nifedipino en cápsulas de liberación inmediata, pero hay muy pocos proveedores de esta presentación en 5 y 10 miligramos fuera del continente americano. Bayer la dejó de comercializar este medicamento a principios de 2019. Pfizer lo está produciendo y comercializando para el mercado de los Estados Unidos y hay muy pocos genéricos disponibles. La formulación más común disponible es el nifedipino retardado, la tableta retardada. La recomendación en base a estos hallazgos pues, es básicamente proporcionar clarificación y guía en las listas de medicamentos esenciales sobre el uso de medicamentos orales y las diferentes formulaciones de nifedipino. Básicamente lo que observamos fue un problema en el manejo de las cadenas de insumos de los sistemas de salud. Los procesos de adquisición son, en el caso de Uganda, sobre todo son descentralizados, no así en el caso de México. Y hay una falta de regulación en dispositivos médicos que provoca la presencia de un alto número de dispositivos en el mercado que no garantizan que estén adecuadamente calibrados. Lo que observamos es que los funcionarios encargados de los procesos de adquisición en general carecen de conocimientos de los trastornos hipertensivos del embarazo y de la importancia que tienen los insumos esenciales para su diagnóstico y tratamiento, como es el caso de brazaletes, contar con varios tamaños de brazaletes, medicamentos antihipertensivos orales, sulfato de magnesio, tiras reactivas. Y pues la recomendación en base a estos hallazgos es que hay que mejorar las especificaciones técnicas y los lineamientos financieros de las unidades y de los sistemas locales para disponer de dispositivos de presión arterial. Proporcionar a los funcionarios de salud distritales las especificaciones técnicas claras sobre los tipos y calidades de lo que constituye un dispositivo de presión arterial de buena calidad y clarificar cómo y si es posible el reemplazo de dispositivos
cómo pueden obtener el financiamiento localmente o tomar la decisión con la infraestructura existente o cómo liberar los fondos para poder hacerse de estos dispositivos o realizar el mantenimiento de los que se descomponen o que fallan. Y bueno, termino con esta reflexión de un experto técnico en Uganda, en el que menciona que siente que la hipertensión no está recibiendo la importancia que merece en términos de insumos y los esfuerzos de abogacía no están presentes o son inadecuados en general. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Manuel, por esta excelente y tan ilustrativa presentación. Creo que hemos llegado a tener un conocimiento muy, muy grande de la situación en 3 países que son reflejo de lo que ocurre en cada una de las regiones, ¿no? Uganda se escogió para representar a toda la región de África, India a toda la región de Asia y México para representar a Latinoamérica. Y probablemente estos resultados son muy similares en nuestros países. Le agradecemos mucho por la presentación y estamos ahora abiertos a alguna pregunta. Como no somos tantos en el grupo, podemos quizás abrir el micrófono, si alguien desea, junto a su nombre hay una manito que pueden hacer clic y puedo abrirles el micrófono para que formulen su pregunta o si no la pueden formular por escrito. Como les dije en la introducción, el webinar está siendo grabado, así que van a recibir la grabación del mismo. Acá tenemos una pregunta de Ados May desde Washington. Abro el micrófono. Bienvenido, Ados. Se nos fue, creo. Ok. No veo ninguna otra pregunta. Creo que ha sido sumamente elocuente y claro, Manuel. No veo ninguna pregunta en la pantalla, así que devolveremos a las personas unos 15 minutos de su día y te agradecemos muchísimo por esta presentación. Realmente es un tema que tenemos que seguir conversando acá en América Latina. Veo que el doctor Jorge Neira de Chile tiene una pregunta. A ver, adelante, doctor Neira, el micrófono está abierto. Puede hablar, doctor Neira, su micrófono ya está abierto. O si no, puede escribir la pregunta en el recuadro donde dice questions o preguntas. Bueno, parece que el audio del doctor Neira no está conectado. Si hubiese alguna pregunta, ustedes conocen mi email, por favor me la hacen llegar y yo también la hago llegar a Manuel y les contestamos a todos. Así que, Manuel, de nuevo, muchas gracias por su presentación el día de hoy y le doy a usted la palabra final de cierre. No, muchas gracias por la invitación y pues cualquier pregunta que tengan, si nos las hacen llegar a través de tu correo, con muchísimo gusto trataremos de contestarla. Muchas gracias. Muy buenos días y voy a cerrar la plataforma. Gracias, Manuel. Gracias. Y gracias a todos los participantes.